Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, a todas las instituciones organizadoras por la posibilidad de estar acá. Es para mí un gusto inmenso encontrarme con tantos buenos y viejos amigos de distintas épocas. Algunos me han visto nacer en estos menesteres, así que los amigos del foro, a los amigos de la Dirección de Apoyo Fiscal, muchísimas gracias. Bueno, más allá Bueno, acá va a ser difícil que se queden dormidos, pues yo los voy a ver, les aviso, pero no hay manera. Y si alguno ronca, se escucha, ¿no? Así que, ¿no? Traten de no... Bueno, la idea del... A ver, de acuerdo a lo solicitado por los organizadores, el título me recuerda a esa vieja canción de Lelutier, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La bella y graciosa moza marchó a lavar la ropa, ¿no? Pero bueno, pido disculpas por lo largo del título. Pero bueno, la idea ahí era presentar la relación entre dos temas que se han vuelto quizás uno de los tópicos que más hemos trabajado en la CEPAL en los últimos años. Uno tiene que ver con la gobernanza de los recursos naturales, sobre todo enfocado en los ingresos fiscales asociados a su explotación. Voy a, por ahí un poquito más específico, sobre todo recursos naturales no renovables, industrias extractivas, eso es lo que voy a ver. Y después, las altas desigualdades territoriales que registra América Latina dentro de un mismo país. Eso es otra marca de origen en la región. Con este objetivo en mente, mi presentación se va a ordenar de la siguiente manera. Una pregunta, a ver, digo, para no correr mucho después. ¿Cuánto tiempo tengo? 30 minutos. Y ahora no hay reloj, por lo que veo, ¿no? O sea, al tercer ronquido... Ah, gracias. Cuando falten 5 minutos me puedes avisar, pero no rojo, que queda horrible. ¿Verde no tiene? No, está bien. Listo. Está. Entonces, eso pido que me avisen para por lo menos ir a las conclusiones y ordenar un poquito. Entonces, de acuerdo un poco con el objetivo de la presentación, el contenido de la misma va a ser el siguiente. Primero, contar la motivación de esta presentación y los objetivos. Luego, revisar algunas características de la región, focalizándome en la importancia fiscal de los ingresos en recursos naturales no renovables, la concentración territorial que la explotación de estos recursos tiene, la asignación asimétrica de los ingresos provenientes de recursos naturales no renovables y posibles soluciones a eso. En ese sentido, voy a presentar también algunas características institucionales de la región, que claramente son una restricción para soluciones que se nos puedan ocurrir, y desarrollar un poco los modelos de igualación como una posible respuesta a esta distribución asimétrica de ingresos provenientes de recursos naturales no renovables. Por último, algunas conclusiones y desafíos para terminar. Objetivo y motivación. Bueno, como les decía al principio, el objetivo es analizar la tributación y la asignación de las rentas provenientes de recursos no renovables entre niveles de gobierno y presentar algunos lineamientos que permitan evaluarlos. Motivaciones. La alta especialización en recursos no renovables de América Latina, vamos a ver que más allá de los esfuerzos de diversificación que la región ha hecho en términos de exportaciones, seguimos muy especializados en algunos productos. La significativa volatilidad de precios de los recursos naturales, eso ustedes lo saben mejor que yo, después de un periodo de alta bonanza y de precios récords, estamos asistiendo a una fuerte caída, sobre todo en hidrocarburos, y como bien dijo Ricardo al principio, ese proceso se había visto antes, unos años antes, en los minerales. ¿Por qué es crucial este tema? Para entender una de las fuentes de las altas disparidades regionales dentro de los países, para alcanzar una mejor gobernanza del sistema de relaciones fiscales intergubernamentales y para minimizar conflictos políticos y promover desarrollo y cohesión social. Algunas características de los recursos naturales no renovables, me parece importante resaltar. Primero, dos características intrínsecas que tienen los recursos naturales no renovables. Primero, la alta volatilidad en los precios, ¿no?
Los recursos naturales no renovables son muy volátiles en términos de variación de precios. Y la segunda, que tiene que ver con la agotabilidad. En la primera, eso nos requiere tener en cuenta que los periodos de vacas flacas y de vacas gordas pueden ser cortos y no siempre esperables, ¿no? Y en términos de agotabilidad, la necesidad de incorporar algún tipo de mecanismo de equidad o alguna idea de equidad intergeneracional cuando hablemos de recursos naturales no renovables, porque nos estamos de alguna manera comiendo hoy recursos que podrían ser explotados por nuestros hijos. Adicionalmente a estas dos características intrínsecas de los productos no renovables, en términos de asignación y distribución, ese va a ser el foco, digo, no solamente cómo lo tributamos, sino cómo los asignamos y los distribuimos entre niveles de gobierno. La gran concentración geográfica de los yacimientos, que como ustedes saben funcionan como una especie de base imponible, una peculiar base imponible, nos dificultan esta asignación, ya que frecuentemente son zonas escasamente pobladas, lo que amplifica los desequilibrios horizontales, y que estas zonas escasamente pobladas también tienen habitualmente un peso político menor. Entonces, con esa serie de características de alguna manera nos van a enmarcar la charla que quiero darles. Bueno, alta especialidad de los países en un solo producto, como les decía, es una característica de la región. Esto lo hemos reiterado en la CEPAL y hemos militado de alguna manera en la necesidad de diversificar las exportaciones en América Latina. Más allá de las buenas intenciones, lo que vemos es que todavía hay muchos países en los cuales un producto concentra, en algunos casos, arriba del 50%, ¿no? Como en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, cuando hablamos de petróleo o de gas, o entre 20 y 49% de las exportaciones totales. Colombia, Chile, Honduras, Paraguay y Uruguay. Entonces, esta especialización ha convertido la explotación de los recursos naturales en una peculiar base imponible que ha tenido su periodo de auge en el año 2005-2008, entre el periodo 2005-2009, como ustedes ven acá. La incidencia de los recursos naturales en América Latina, cuando uno lo ve en términos de PIB, no es tan, y lo ve en relación con otras regiones del mundo, no es tan importante. Lo que sí es, en algunos casos, es muy importante en términos de ingresos fiscales, ¿no? Como ustedes ven bien ahí, hay muchos países en los que ven bien ahí o no ven bien ahí, está chiquitísimo, pero bueno, se los cuento. Si yo viera esto también se los contaría, pero estamos arriba de un 30% en varios países de la región. En Bolivia los ingresos por hidrocarburos en términos fiscales son alrededor del 28%, cuando comparamos el total. En Ecuador está arriba del 35%, esto en el periodo 2005-2008, ¿no? En México 38%, en Surinam casi 21%, Trinidad y Tobago 52%, y Venezuela alrededor del 60% en el 2005-2009, 45% en el 2010-2013. Esto ha ido creciendo por lo menos hasta el periodo 2005-2008, como les decía, y esto también observa una alta concentración territorial. Fíjense ustedes, acá tomamos algunos casos, no quería tampoco llenarlos de numeritos, pero en Brasil la producción se concentra en 2 estados, ahí nos contó el compañero de Brasil, justamente, Río de Janeiro y Espíritu Santo. En Argentina el 85% de la producción de hidrocarburos se concentra en 4 provincias. En Perú, en 12 de 195 provincias se concentra el 50% del canon minero. Son las provincias productoras o canoneras, me diría por ahí alguna compañera. Esta altísima concentración de la producción en pocos territorios está en el núcleo de la desigualdad territorial. No por repartido, deja de ser impresionante cuando uno compara las brechas regionales de PIB per cápita entre regiones, o sea, la región con el PIB per cápita más alto contra la región con el PIB per cápita más bajo. Lo que ve, estamos hablando de relaciones de arriba de 5 veces en muchos países de la región, y
cuando solemos pensar en modelos de descentralización o de federalismo fiscal, estamos hablando como Canadá, España, Canadá, España, Australia. Estamos hablando de países con una diferencia muchísimo menor, con unas brechas regionales muchísimo menor. Esto de alguna manera es un límite, esto de alguna manera pone un límite a cualquier idea de descentralización y correspondencia fiscal, ¿no? ¿Cómo se asignan y distribuyen los ingresos fiscales provenientes de recursos naturales en América Latina? Acá había un cuadro mucho más detallado, así que quise no ponerlo, pero bueno, a ver, digo, en resumen un poco, acá hay dos cosas que me gustaría, bueno, primero, obviamente, y eso queda claro, es muy difícil, esto ustedes lo saben, pero no deja de ser, es muy difícil hacer comparaciones en términos de federalismo o de relaciones fiscales intergubernamentales, porque son muy institucionalmente dependientes. Yo no puedo venir a recomendarles a cambiar una constitución, me parece. Yo me acuerdo, y esto no voy a dar nombres, pero estuve de misión en un país alguna vez con un experto que decía, the constitution is wrong, la constitución está mal. Bueno, la constitución no está mal, es lo que hay, o sea, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, lo que acá vamos a hablar es una serie de características que de alguna manera son una restricción o una posibilidad. Eso es, digo el punto porque me parece que muchos casos son incomparables entre sí. Pero si yo tuviera que resumir esta tabla, diría que hay dos características salientes. Primero, que la distribución es muy asimétrica entre niveles de gobierno de la producción o sea, de la producción de los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. Cuando hablo de distribución asimétrica digo que se llevan mucho más las productoras que el resto, y en algunos casos no se lleva nada el resto y se la llevan solo las productoras. Y la otra es que hay una casi inexistencia de mecanismos de igualación. Si bien hoy, bueno, tuvimos y vamos a tener después una presentación de caso de Colombia, que creo que es una sana excepción en la región sobre eso. Si tuviera, para que no solamente me crean, les pongo una laminita. La distribución asimétrica de ingresos provenientes de recursos naturales en la región. Bueno, en Chile, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela los ingresos provenientes de recursos naturales quedan prácticamente en manos del gobierno central. En Argentina y Perú la asignación está sesgada hacia los territorios productores. Y en Brasil, Bolivia y Colombia existen ciertos mecanismos para compensar a los territorios no productores. Pero yo les hablé de disparidades, les hablé de concentración de la producción. ¿Cuál es la relación entre la distribución asimétrica y la desigualdad territorial en términos de ingresos fiscales? Déjenme mostrar, estos numeritos son nuevos. Eso pasa con las cosas nuevas, Ana Lucía. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo antes no usaba anteojos, ¿no? Hasta hace 3 años no veo nada. Entonces, pero fíjense ustedes, ahí esto es de un trabajito que estamos haciendo con Giorgio Brosio y que presentamos algún esbozo la semana pasada en Santiago, en unas jornadas académicas, en el cual justamente la idea es promover esta discusión sobre mecanismos de igualación en estos casos. Acá lo que mostramos es, bueno, ¿cuál es la participación? Me parece que lo importante es cuál es la participación de los recursos naturales en la composición de la desigualdad de los ingresos totales subnacionales. La manera en que medimos, yo después les voy a mostrar algún numerito, la manera en que medimos la desigualdad es un coeficiente de Gini, ¿no? Yo mostré un coeficiente de Gini del PIB territorial, también hay coeficiente de Gini de los ingresos provenientes de recursos naturales no renovables. Los ingresos provenientes los ingresos de los gobiernos subnacionales, todos los ingresos. En ese coeficiente de Gini, la desigualdad nos la explica en parte. En Argentina las regalías nos explican 31% de esa desigualdad, en Bolivia el 30%, en Colombia el 20%, es el menor, es el que tiene mecanismos de igualación, y en Perú casi el 50%. Y esto es, tanto en países en los cuales
los ingresos provenientes de recursos naturales no renovables son importantes en el total de ingresos subnacionales, como en el caso de Perú, son, yo no quiero mentirles, pero son 25% en departamentos y gobiernos locales y 30% en gobiernos zonas locales, pero en Argentina son solo el 6% de los ingresos. O sea, las regalías en Argentina nos explican gran parte de esa desigualdad. Lo que quiero decir es, tanto en aquellos países en los cuales los ingresos son importantes como en aquellos que no, son proporcionalmente muy importantes en términos de desigualdad de ingresos entre niveles en gobiernos subnacionales. Por lo cual, yo intenté convencerlos de que atender la distribución asimétrica parece ser claramente una manera de atender las desigualdades en los ingresos de los gobiernos subnacionales. ¿Cuáles son las formas de asignar y distribuir la renta de recursos naturales entre niveles de gobierno? Bueno, ¿qué nos dice la teoría? Como en casi todos los casos de la teoría tenemos una biblioteca a favor y una biblioteca en contra, ¿no? Los argumentos que se usan a favor de la asignación de estos ingresos provenientes de recursos naturales no renovables a los gobiernos nacionales tienen que ver con un argumento patrimonial, ¿no? Bueno, ese yacimiento corresponde al gobierno, corresponde a ese territorio. Como diría McClure en un trabajo, dice: los gobiernos subnacionales debían tener el derecho de transformar lo que produce su suelo en plata en el banco, ¿no? Entonces, esa es la idea. El reembolso de costos. Acuérdense, habitualmente estamos hablando de industrias extractivas que tienen alto costo de extracción, ¿no? Entonces, alto costo en términos de infraestructura y altos costos en términos ambientales, ¿no? Entonces, el reembolso de costos. La idea, o sea, la amenaza de secesión, o sea, la idea de mantener la unidad nacional. Esos argumentos son los que están a favor de la asignación a los gobiernos subnacionales. Los argumentos en contra de la asignación a los gobiernos subnacionales tienen que ver con consideraciones macroeconómicas, ¿no? Obviamente, esa alta volatilidad de los ingresos, de los precios de los productos no renovables, hacen que esté más capacitado. O sea, lo que se suele recomendar es que el gobierno central sea ese que tiene más capacidad de tomar seguros, con lo cual mayor volatilidad la tome el gobierno central. El argumento de desigualdad regional y el argumento de equidad intergeneracional, como le decía antes, la verdad es que no suele estar entre las potestades que se le asignan a los gobiernos subnacionales la del ahorro, ¿no? la de ahorrar pensando en generaciones futuras. En definitiva, como siempre la teoría no es conclusiva, pero uno podría ver que hay, cuando se combinan las recomendaciones de la teoría, que como casi todo en términos de federalismo fiscal, y por eso quiero ser cuidadoso, está basado en consideraciones normativas, ¿no? Cuando se combina la teoría con las experiencias de los países, yo creo que surgen como resultantes dos direcciones de política y varias preguntas sin respuesta. Las direcciones de política es que la región productora debe llevarse, aunque sea una parte, como desembolso de costo de extracción, ¿no? Y que el gobierno central tiene seguramente mejores instrumentos para grabar estos recursos, ¿no? Pero por supuesto esto nos deja, como les decía, con varias preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿cuál sería la asignación vertical de estos ingresos entre gobierno central y gobiernos subnacionales? ¿Cuál sería la asignación horizontal? Bueno, sí, efectivamente, supongamos que las no productoras tienen que llevarse una parte, ¿cuánto? ¿O cuánto sería el porcentaje para desembolso de costos? Y por último, si deben o no, si deben o no, y de qué manera los gobiernos subnacionales gravar a la industria extractiva. Déjenme, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Por ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Qué? 3 minutos, no, pedí a los 5 que me avisen. ¿Sí? En forma esquemática, déjenme ordenar las distintas formas de asignar y distribuir estos ingresos. Esto es muy esquemático, pero le voy a explicar, bueno, primero separación de impuestos, concurrencia de impuestos, coparticipación de ingresos y transferencias intergubernamentales. Gracias.
Entonces estamos bien. El primero, separación de impuestos. Bueno, es separar distintas bases imponibles para distintos niveles de gobierno. Supongamos que las regalías a los gobiernos subnacionales, ¿no? Regalías, que es un impuesto a la producción, el impuesto a la renta de ese sector al gobierno central. Bueno, ese es un mecanismo transparente y explícito de asignación de tributación entre niveles de gobierno, pero nos dice, no resuelve la competencia entre los distintos niveles de gobierno y nos dice muy poco sobre, sobre qué costos deberíamos cubrir, esas cosas. Soluciona poco de las respuestas anteriores. La otra, que es la más usada por los gobiernos, la verdad, es que más de un nivel de gobierno comparte la misma base impositiva. ¿No? Es el caso de Argentina, regalías provinciales, regalías que son provinciales efectivamente según la Constitución Nacional, pero según la misma Constitución Nacional los impuestos sobre el comercio exterior son parte del gobierno central, y en la medida que pongamos restricciones a los hidrocarburos, eso funciona como una especie de cap, como una especie de límite a lo que pueden cobrar de regalías las provincias, ¿no? Si aparte a eso le sumamos que el gobierno central es el que de alguna manera regula el mercado, los límites son claros. El caso de Bolivia, con las regalías provinciales y la regalía de gobierno central, que es el IDH, que después se distribuye en gran parte a los gobiernos nacionales. Bueno, los problemas ahí es que puede causar tributación excesiva, no aprovecha por sí la existencia de ventajas comparativas en la administración de impuestos. Un tema adicional, que es el que quiero tocar, es que la existencia de imposición subnacional sobre esta peculiar base imponible habitualmente genera altas inequidades, como le mostré antes, ¿no? Entonces, la necesidad de mecanismos de igualación o de compensación. Ahí, bueno, una manera, una forma de dividir los mecanismos de igualación es entre aquellos, en la medida en que solamente usemos los recursos provenientes de la renta de explotación de recursos naturales no renovables y que sea eso lo que distribuyamos. Eso sería una forma de sistema de igualación o compensación, que es el caso del Fondo General de Regalías, ¿no? O un sistema general de compensación más a la canadiense, ¿no? Donde ese conjunto de recursos provenientes de todos los ingresos del gobierno central lo que se distribuye. Bueno, ¿cuál es el objetivo de un mecanismo de igualación? Bueno, el objetivo, para que no nos olvidemos a veces cuál es lograr algún tipo de equidad interjurisdiccional, ¿no? Lo que está atrás de esto es que un ciudadano independientemente del lugar donde nació, del lugar donde reside, tenga acceso a la misma cantidad, calidad de servicios públicos y que sus contribuciones sean relativamente similares, ¿no? Esa es la base teórica de los sistemas de igualación. ¿Qué es un modelo de igualación? Yo no voy a entrar, esto llevaría, mi idea es hacer un sobrevuelo importante sobre estas cosas, pero voy a dividir en dos tipos de sistemas de igualación. Uno vertical, ¿no? En el cual es el gobierno central el que transfiere recursos y los montos dependen de alguna manera de la asimetría que quiera enfrentar. Y el otro, que ¿hay alguien de Chile acá? Aparte de Marna. El otro es el Fondo Común Municipal, ¿no? En Chile, ¿no? Que es aquel que transfiere, ¿no? Las transferencias se financian a través de los recursos procedentes de las jurisdicciones más ricas y se redistribuyen hacia las más pobres. Si utilizáramos modelos de igualación para distribuir ingresos de recursos naturales no renovables, dos problemas adicionales tendríamos. Uno tiene que ver con si lo que igualamos son recursos netos o recursos brutos. Esto no suele aparecer cuando es un sistema de igualación de un impuesto tradicional, porque lo que se supone es que el costo es relativamente, cuando uno piensa o en un impuesto predial o en un impuesto a la renta, porque los costos son relativamente parecidos para todas las jurisdicciones de extraer ese recurso. En el caso de las industrias extractivas, eso es bien diferente, con lo cual uno debiera pensar los sistemas de igualación que de alguna manera incorporan, ¿no? Este tipo de recursos, piensan en términos netos. Se resta, el caso de Canadá, por ejemplo, se resta un 30%, se calcula, como costo de extracción. La segunda tiene que ver con la alta volatilidad de estos ingresos y de estas transferencias.
esto obviamente afecta, o sea, exacerba los problemas de eficiencia y equidad habituales. Estos son algunos números de Perú, ¿no? En términos de transferencias provenientes del canon minero. Hay las recomendaciones sobre usar algún tipo de, sea promedio móviles, algún tipo de, algo que nos permita suavizar esta volatilidad. Nosotros hicimos algunos calculitos sobre un modelo vertical de igualación en recursos naturales no renovables. Yo lo muestro con mucha timidez porque acá hay gente que sabe mucho más del caso, esta es Argentina, entonces no quiero... pero ahí lo que hicimos, se les cuento nada más, para que no me maten los compatriotas. Entonces ahí lo que hicimos fue imaginar tres ejercicios de igualación. Uno, un sistema de transferencias, o sea, un sistema de transferencia de igualación basado solamente en los ingresos propios, ¿no? O sea, igualar, para eso lo que se hace habitualmente se busca un estándar, ahí copiamos un poco el modelo canadiense, que se toman los cinco regiones que más recaudan, se saca a la más alta, se saca el promedio de las 4, ese es el estándar, y a partir de ahí se arma un mecanismo. Gracias. Estamos bien. No se durmió nadie. Lo que sí hace calor, ¿no? Yo pienso que soy yo que me da vergüenza hablar, pero no. Entonces, y ahí hacemos este ejercicio de igualación, y lo que nos da, fíjense ustedes, cuando hablamos de Gini es el Gini de los ingresos provinciales, ¿no? Datos 2012. El coeficiente de Gini baja a 0,21, acuérdense ustedes, Gini más alto, mayor desigualdad, Gini más bajo, menor desigualdad. Y el dato de abajo, el 20%, es cuánto significa en costo de términos de la presente coparticipación, del régimen de coparticipación, este ejercicio de simulación. Consume el 20%, o sea, su costo en eficiencia no es muy alto. Y baja un poquito la desigualdad. Cuando lo hacemos solamente para regalías, tenemos también una caída en la desigualdad, una caída un poquito mayor, de 0,19, y un aumento importante un aumento en el costo de eficiencia, ¿no? En los costos en eficiencia en que incurrimos con este ejercicio. Claramente es mucho mejor en términos de resultados, ya sea de eficiencia como de equidad, es el tercero, que es un ejercicio de simulación sumando los ingresos propios más las regalías. Ahí la desigualdad en términos de ingresos subnacionales pasa de 0,23 a 0,16, y obviamente es más ineficiente, pero si sumamos, o sea, habría que compararlo con la suma entre 20 y 46, nos da, o sea, es más eficiente que la suma de los dos ejercicios de simulación hechos previamente. Tengo más dudas que ustedes con los números, estamos trabajándolos, muchachos, no sé. Pero, a ver, pero sí me parece que podríamos hacer algunas conclusiones a partir de lo que les mostré, y eso es lo que les propongo. No tanto la experiencia internacional como la latinoamericana es muy diversificada en lo que se refiere a extracción de rentas y distribución entre niveles de gobierno, y como decía antes, de muy difícil comparación, de acuerdo a sus marcos regulatorios. La alta concentración geográfica de los yacimientos explica en gran parte la alta disparidad regional en América Latina. En la región, la desigualdad territorial es muy significativa, la importancia fiscal de los recursos naturales en los países en que es muy importante, ¿no? Y por ende se sugiere explorar mecanismos de igualación en la asignación de recursos fiscales entre jurisdicciones. Como sí les mostré, los recursos naturales inciden significativamente en la desigualdad de ingresos fiscales subnacionales. De acuerdo con la simulación realizada, bueno, no era necesario, muchachos. Bueno, yo lo iba a terminar. Gracias. De acuerdo, es la última, te juro, a quien corresponde. O sea, Marner, hoy logramos todo. Vos lograste que se corte la luz. A ver, que no me queje. Aparece en la última lámina, está bien. Con ese antecedente no me puedo quejar. Antes la CEPAL era tan simpática en el mundo de las ideas, era simpática, ¿verdad?
De acuerdo con simulaciones realizadas, lo que vemos es que la introducción del sistema de igualación vertical es un ejercicio a considerar, es un ejercicio posible y a considerar. El sistema permitiría interactuar con fuentes distintas a los recursos naturales. Nosotros probamos con ingresos propios, pero se puede probar con el sistema general. Permite reducir el costo total de la igualación, ¿no? Ya que hay provincias ricas en recursos fiscales que no recibirían regalías ni regalías o lo que sean los ingresos provenientes de recursos naturales no renovables, porque su base fiscal está para recaudar ingresos propios está muy por encima del promedio nacional, que es lo que tomamos como estándar. Y la reducción de la desigualdad de ingresos subnacionales resulta considerable. Esto era lo que les quería decir. Muchísimas gracias por su paciencia.